Bueno, vamos a iniciar la última clase, que es la de manifiestos ambientales. Entonces tenemos el significado de manifiesto ambiental, que lo da el Reglamento de Prevención y Contaminación Ambiental. El manifiesto ambiental solamente aplica para proyectos, actividades u operaciones que están en ejecución. Bueno, entonces acá nos da toda la normativa legal donde se habla de manifiestos ambientales. Nos dice también que para un manifiesto ambiental aplica como licencia ambiental la Declaratoria de Adecuación Ambiental o el DAA. Y que tanto el DAA como el manifiesto tienen carácter de licencia ambiental si es que son aprobados. Bueno, entonces acá tenemos definiciones. Acá está el contenido que por el reglamento debe tener el manifiesto. Y acá tenemos un ejemplo de un manifiesto. Como yo les expliqué, los manifiestos normalmente se utilizan para regularizar una actividad que no tiene licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente. Actualmente, como les explicaba también, se puede usar esta figura de manifiesto en los casos donde el alcance del proyecto aumenta y yo no logro fácilmente conseguir una ampliación de la licencia ambiental, sino que es más fácil a través de un manifiesto ambiental conseguir una declaratoria de adecuación ambiental para las nuevas actividades de un proyecto. Entonces acá estamos viendo un documento donde la autoridad ambiental competente aprueba una declaratoria de adecuación ambiental. Entonces tiene un código, el título es Declaratoria de Adecuación Ambiental Integrada Renovada. Es aplicable para varias estaciones de compresión y bombeo de hidrocarburos y de gas, y está firmada por la autoridad ambiental competente. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el contenido del anexo D. Descripción de la activadora o proyecto, descripción de los aspectos abióticos y bióticos donde está ejecutado la actividad u obra o proyecto, descripción de las operaciones de la AOP. Entonces vamos a empezar a ver algunos datos ya reales, ¿no? Entonces el capítulo es la descripción de toda la nomenclatura de la empresa, domicilio, teléfono, representante legal. Después tenemos cuál es la vida útil de la activadora o proyecto. Acá tenemos la inversión que se ha hecho para llevar a cabo la activadora o proyecto que está en ejecución, en qué lugar georreferenciado está, qué personal labora actualmente en esas facilidades. En este caso hay entre 3 y 2 personas en cada una de estas estaciones de compresión y bombeo, la descripción de turnos de trabajo, el tipo de suelos donde está construida estas estaciones, cuál es la flora característica, la fauna, aspectos socioeconómicos del sitio, cuáles son los ríos, lagunas, efluentes que están cercanos a donde están construidas estas estaciones en operación. ¿Qué tipo de actividades socioeconómicas actualmente se ejecutan en el área de influencia de esta activadora o proyecto? ¿Cuáles son las características operativas de estas estaciones? Por ejemplo, la estación 1 bombea 826.000 barriles de crudo, tiene tanques de almacenamiento. Por ejemplo, la estación 1 utiliza aceites lubricantes, combustible, ahí se describen las cantidades,
en qué lo almacenan y para qué lo utilizan. Así está discriminado el uso de insumos y materiales para cada estación. El volumen, por ejemplo, de agua que utilizan en su operación, también para la parte de campamentos, la cantidad de combustibles y lubricantes usados en el proceso de operación también, cómo generan la energía, cuántos son los kilowatts mes promedio que se consumen. Adicionalmente, si están conectados a una cometida eléctrica también, cuánto consumen. Bueno, toda la descripción del uso que hacen de recursos naturales, cómo transportan el producto, se hace a través de ductos o en algunos casos de camiones cisternas, cómo almacenan la materia prima, qué tipo de aguas residuales generan, cómo es la contaminación de aire, cómo gestionan residuos sólidos, qué permisos y qué cantidad de sustancias peligrosas tienen, planes de seguridad y salud ocupacional que estén implementando en la estación, en caso de que exista una contingencia ambiental, cómo la van a atender. Entonces, por ejemplo, acá vemos una discriminación de las descargas por estación de bombeo o compresión en cuanto a aguas negras, aguas grises, a dónde las descargan, qué tipo de tratamiento utilizan, cuál es el efluente final donde van a vertir las aguas tratadas, qué tipo de contaminantes a la atmósfera tienen, en qué concentraciones emiten los equipos ese tipo de contaminantes, las horas operativas de estos generadores de energía o de estas bombas. Bueno, está toda la descripción de los impactos reales ambientales que ocurren en el sitio de operación. Si manejan sustancias peligrosas, tienen que hacer un análisis de riesgos, tienen que describir el tipo de equipo de protección personal que aplica a las personas que trabajan en la planta. Este es un ejemplo de un plan de contingencias. Por ejemplo, si alguna de estas partes interesadas identifica una emergencia ambiental, reportan a estos números y esta área que se llama control del sistema ejecuta el plan informándole a todas estas áreas propias de la empresa para que tomen acciones y empiecen a desplegar recursos, personal y atiendan puntualmente el evento. Bueno, para el reporte o para el registro de identificación de deficiencias y defectos, acuérdense que cuando hablamos de un manifiesto ambiental ya los impactos ocurrieron, se utilizan anexos que están dentro del RPCA y el RGGA, porque este anexo del decreto 3549 no nos hace referencia a formularios, por ejemplo, para identificación de deficiencias y defectos o para el plan de adecuación ambiental. Entonces acá hay un ejemplo de cómo se registra la identificación de deficiencias y defectos reales que yo tengo por la ejecución de las actividades operativas, en este caso de estaciones de compresión y bombeo. Entonces, por ejemplo, para el bombeo de crudo, la deficiencia es niveles altos de ruido. El efecto va a ser la contaminación acústica. Acá están las limitantes que yo puedo tener en cuanto a ruido y puntualmente la justificación de la emisión de estos ruidos. Son motores que producen ruido. Por ejemplo, para otro impacto codificado, que es con agua, por ejemplo, el proceso de limpieza y drenaje de tanques y maquinaria. Para ejecutar este proceso yo necesito agua y al final de la limpieza voy a obtener aguas grises sin un tratamiento adecuado, aguas con trazas de aceite. Si no trato estas aguas voy a contaminar el suelo
y me aplica este reglamento. Entonces, acá se explica de dónde vienen estas aguas grises y por dónde las voy a conducir hacia su destino o tratamiento final. Lo propio para el aire, por ejemplo. Este sería el código, pero ya asociado a cómo yo voy a mitigar ese impacto real que estoy teniendo. Entonces este se llama plan de adecuación. Lo otro era, lo que acabamos de ver ahora, era identificación de deficiencias. Acá ya es cómo voy a atender esas deficiencias para mitigar los impactos. Entonces en este caso, para el aire, yo lo que voy a hacer es, como estoy emitiendo emisiones a la atmósfera, voy a hacerle un adecuado mantenimiento a los equipos y voy a colocar barreras físicas como árboles o muros para atenuar el ruido. Entonces esto tiene una prioridad media, va a ser una actividad permanente y voy a inspeccionar la eficacia de esa medida trimestralmente. Entonces, por ejemplo, acá con relación al plan de adecuación relacionado con agua, acá ellos identificaron que hay problemas en la canalización de todos estos efluentes contaminados a través de drenajes. Entonces lo más importante que van a hacer, y por ley lo deben hacer, es separar las aguas lluvias de las aguas de proceso o las aguas contaminadas por lavado de equipos, por ejemplo. Va a ser una medida permanente y va a ser inspeccionada mensualmente, por ejemplo. Acá tenemos más ejemplos de identificación de deficiencias y efectos. Entonces, por ejemplo, se quema la basura, se contaminan suelos, porque me imagino que se abren huecos en el suelo y se quema la basura ahí, y la norma aplicable es esta RGRS. Entonces hasta ahí no hemos hecho nada, sencillamente hemos identificado las deficiencias. Acá tenemos un ejemplo de un plan de adecuación para contaminación de suelo. Entonces, por ejemplo, con relación a la quema de basuras, lo que ellos van a hacer es disponer adecuadamente los residuos hasta que el contratista los recoja. No van a volver a quemar, lo que van a hacer es clasificar los residuos dependiendo del tipo de residuos. Por ejemplo, residuos orgánicos, residuos contaminados, residuos biodegradables, y eso lo van a hacer van a hacer inspecciones trimestrales para controlar la adecuada clasificación. Bueno, así tenemos más identificación de deficiencias. Por el código ustedes van a identificar las deficiencias con los planes de adecuación. Por ejemplo, acá tenemos SP1 y acá vamos a tener el plan de adecuación para el SP1. Entonces lo que van a hacer es cruzar la deficiencia que identificamos ahora con este plan de adecuación para mitigar la misma deficiencia. Entonces esto tiene prioridad media, tiene un tiempo de adecuación de 3 meses, tiene un inicio, tiene un fin y una fecha de inspección también. Bueno, y el PASA, que es el plan de adecuación y seguimiento ambiental ya puntual. Por ejemplo, en el caso de sustancias peligrosas, los parámetros a monitorear es verificar el manejo adecuado de sustancias y condiciones del lugar de almacenamiento. Hay normas de seguridad industrial que aplican a esto y se van a hacer inspecciones cada año, por ejemplo. Pero vayámonos a otro donde sea más específico. Por ejemplo, en el aire se van a monitorear todos estos contaminantes. Esta es la norma que va a aplicar. Yo tengo que definir acá una metodología tanto de muestreo, que puede ser una chimenea, como también de análisis de la muestra para llegar a medir estos parámetros. Necesito un laboratorio certificado y el presupuesto que tengo es de $150 por muestra de todos estos contaminantes, y lo voy a hacer cada 6 meses. Entonces al año voy a tener un costo de 350 controlando o monitoreando todos estos parámetros. Y acá dice los equipos a los que aplican: bombas y generadores. Bueno, este es un paso. Acuérdense que un manifiesto ambiental tiene carácter de declaración jurada, entonces todo lo que yo incluya en el manifiesto es verificable
y pueden haber sanciones penales tanto para el consultor Renca como para el responsable de la empresa. Bueno, esa sería la presentación que tenemos. Yo les quiero mostrar también un ejemplo de estos anexos que les mostré que están asociados al reglamento RPCA y al RGGA. Entonces, por ejemplo, para una estación se utilizó esta plantilla, que es muy similar a la que acabamos de ver, para identificar deficiencias y efectos. Entonces tenemos acá el código, el proceso al cual aplica la deficiencia, qué efecto tiene, la norma permisible y las observaciones. Este, por ejemplo, es código A12 y vamos a ver acá el plan de adecuación para el A12. Entonces acá la acción inmediata que se tiene es hacerle un programa de mantenimiento a la máquina e instalar barreras acústicas. Bueno, entonces todo tiene que estar trazable. Las identificaciones de deficiencias tienen que tener sus correspondientes planes de adecuación descriptivos. Entonces es básicamente la plantilla que se utiliza. Y por ejemplo, acá están haciendo referencia al anexo C. Este anexo C está tanto en el RPCA como en el RGGA. Entonces lo que hacen los consultores es utilizar esas plantillas de estos reglamentos para llenar este pase. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de finalizar este video, les recuerdo que tienen pendiente la entrega del trabajo relacionado con el anexo B o el estudio de evaluación de impacto ambiental. Yo ya les aclaré que los capítulos que más importan para esta actividad son el de identificación de impactos, evaluación de impactos y PPM PASA. Entonces quiero que mantengan la empresa que escogieron para el primer trabajo y con datos reales o no reales, ustedes hagan una aproximación para identificar aspectos, evaluar los más significativos y proponer planes de prevención y mitigación y planes de adecuación y seguimiento ambiental. Eso lo van a hacer en un PowerPoint o en un Word y me lo van a enviar a través de la universidad. Muchas gracias. Este trabajo lo deben enviar para el viernes. Bueno, hasta luego.